quería agradecer a la Universidad de Pamplona por permitirle mostrar una de las partes de los resultados de mi investigación. Así que si cualquier cosa no se escucha o no se ve bien, me están comentando. Así que por ahora se está viendo todo bien. Listo, Carlos, sí, se ve muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces les voy a comentar lo que fue una parte de mi tesis de doctorado. Así que brevemente les voy a mostrar uno de los resultados. Entonces, como todo científico, a uno lo motiva algo. Y una de las preguntas que la humanidad siempre ha tenido es por qué no existe en la naturaleza fenómenos como estos. En el 2022 hubo una película que se llamaba Todos al mismo tiempo, que ganó el premio Oscar, y justamente había una escena que era chistosa, que era la siguiente, que era una reflexión filosófica de unas rocas y que se podían mover. Y ellos decían, pero ¿por qué? Eso no es real, eso no está pasando. Entonces, la pregunta desde siempre es, ¿por qué esto en la vida real simplemente es una roca que no se mueve? En otro universo puede ser que sí se mueva, pero en el universo que nosotros estamos actualmente, que es el que nos interesa, ¿por qué esto no sucede? Pero sí, por ejemplo, cosas como estas, en donde organismos como los huskies o los perros tienen comportamientos complicados. Una roca simplemente es una roca, no se mueve, está ahí quieta, inerte. Básicamente es como cuando uno está un domingo sin hacer nada. En cambio, un husky tiene comportamientos desde enamorarlo a uno para que le dé comida y comportamientos de manada y cosas así. Entonces la pregunta de la neurociencia desde siempre ha sido ¿qué es lo que hace que nosotros como seres biológicos tengamos comportamientos complejos? Entonces la pregunta es, ¿de dónde salen estas conexiones? En última, nosotros somos como una computadora. Literalmente solamente nuestro cerebro actúa como hardware, en donde las conexiones neuronales hacen que emerja nuestro comportamiento. Si nosotros miramos a esto a nivel del sistema complejo, nosotros tenemos que el sistema más bajo que tenemos es el genoma. Después siguen los genes, el sistema celular, el sistema de red y el sistema a nivel global. A esto se le dedica lo que se llama la psicología. A este nivel, lo que sería, por ejemplo, la computación. Y a este nivel, actualmente no se había estudiado a un nivel celular. Por lo general, las redes se analizan en áreas del cerebro grandes. El córtex, la corteza frontal, diferentes áreas. Y a este nivel todavía no se han estudiado propiamente porque es un nivel mucho más complejo. Pero lo importante es que todos estos niveles se integran para tener un comportamiento como es el habla, la coordinación, entre muchos otros componentes que la materia no viva tiene. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo es que de las conexiones del cerebro emergen los comportamientos que nos hacen seres biológicos? Para eso nosotros nos centramos a este nivel, al nivel celular. En este nivel ya hay muchas investigaciones, entonces dijimos vamos a bajar a un nivel. Y ya les explico por qué a este nivel no había investigaciones. Entonces, para estudiar esa pregunta, como buenos físicos que somos, necesitamos utilizar un modelo. Y el modelo que nosotros utilizamos fue un nematodo que se llama C-elegans. Ustedes se preguntan por qué un gusano y no directamente el cerebro, que ya se supone que ya tiene todas las características que nosotros queremos. Es un sistema complejo, es un sistema que tiene muchos niveles de complejidad, entre otras. La respuesta es que es demasiado extenso para estudiarlo. Entonces, como en la ciencia se utilizan los modelos, un modelo básicamente es como su palabra lo indica, es algo que es idealista, es algo que está alejado pero da una pauta. Así como los modelos de belleza nos dan, entre comillas, lo que la persona en general busca, un modelo en ciencias es lo que nos da los primeros principios, como la esencia de lo que está sucediendo. Entonces, escogimos un modelo que en la biología es muy utilizado, el C-elegans. El C-elegans se utiliza muchísimo porque es transparente, primero que todo, entonces los biólogos pueden ver cómo funciona todos sus aparatos. Segundo que todo, es muy fácil de reproducir. Y tercero, comparte
del ser humano. Quiere decir que si nosotros estudiamos a Celegas, muchos de los comportamientos que vemos en él lo podemos aplicar al ser humano. Entonces, es un modelo que es fácil de estudiar y ya está estudiado en su totalidad. Entonces, dijimos, el Celegas es un buen modelo. Y segundo que todo, y lo más importante, es que por primera vez en la historia es el único organismo que se tiene sus conexiones neuronales. Más adelante les voy a comentar lo que se llama el conectoma. Es el primer organismo que estudiamos, es lo que les mostraba anteriormente, cómo sus neuronas se conectan entre sí. Entonces, como es el primer organismo, como dijimos, por primera vez en la historia podemos acceder a nivel celular. Entonces, por eso escogimos al Celegas. Y a diferencia del ser humano, el ser humano tiene aproximadamente 10 a la 21 billones de conexiones. O sea, imagínense la cantidad de conexiones neuronales que tiene un ser humano. Actualmente no existe supercomputadora que pueda obtener esa capacidad de cómputo para determinar todas las simulaciones que vamos a hacer. Entonces, a diferencia del ser humano, el gusano hace comportamientos complicados con solo 301 neuronas. Entonces, es un sistema que tiene todas las ventajas. Es fácil de estudiar, es robusto, tiene comportamientos complejos. Si bien el gusano lo único que hace, como vemos en el video, es moverse, encontrar un alimento. Ellos se alimentan de E. coli, entonces exploran el ambiente y si encuentran un obstáculo, como ellos son herbívoros, por así decirlo, como el equivalente a herbívoros en el mundo bacteriano, entonces tienen depredadores. Para evitar los depredadores, ellos lo que hacen es evadir cualquier obstáculo que encuentren. Básicamente ellos hacen esos comportamientos. Y aún así tienen comportamientos como los mamíferos. Tienen un sensor de luz, por lo tanto tienen un ciclo circadiano, tienen comportamientos sociales, porque los gusanos tienen falta de oxígeno, se reúnen en unas bolas y giran entre sí. Entonces, esos comportamientos nos dicen que es un modelo adecuado. Nosotros nos vamos a centrar solo en el sistema nervioso. Más aún, el sistema nervioso del gusano, a diferencia de nosotros, que nosotros tenemos un cerebro central y un sistema nervioso que viaja a través del cuerpo, ellos tienen un sistema distribuido en donde las neuronas están alrededor de sus músculos y de su cuerpo. Ellos tienen algo que se llama el protocerebro, que se llama el anillo nervioso, que ahí es donde tienen las principales neuronas. Y además ellos tienen 25 músculos en cada uno de los lados. Las neuronas se dividen en L o en R y son simétricas, y en ventrales y dorsales. Nosotros nos centramos, como si esto fuera una computadora, en los sistemas de neuronas sensoriales, interneuronas, neuronas motoras y los músculos. Entonces, esa es una super simplificación del gusano, como si lo hiciéramos como un sistema de control, en donde tiene neuronas que sensan su entorno, neuronas que procesan ese senso y neuronas que dan salida a los músculos. Eso es lo que se pensaba hasta ahora, que esto era como una computadora lineal. Entraba un sistema sensor, esto lo computaba y había salidas, pero nosotros encontramos en la literatura científica que eso no era tan así. Como nosotros no podemos estudiar absolutamente todo el sistema nervioso porque es muy complejo y claramente para cada uno de estos necesitaríamos sensores, nosotros solo nos vamos a censar en dos: las quimosensoriales, que son las que se encargan de detectar alimento, y las neuronas del tacto, y sobre el tacto de nariz, o sea, de esta parte. Lo importante es entender de que nosotros podemos ampliar esto simplemente haciendo el mismo procedimiento que nosotros hicimos, pero aplicando otros circuitos neuronales. El sistema que a nosotros nos importa es este, el de toque y de nariz, que esas son las neuronas más importantes. Básicamente, cuando uno analiza el gusano real, si uno toca la nariz, él automáticamente hace un giro ventral y retrocede. Básicamente siempre lo hace así, es como si estuviera estereotipado. ¿Y eso por qué es así? Porque hay algo importante de los gusanos son hermafroditas.
Si bien existen machos, que son solo el 2% de las poblaciones de hijos que tienen, y se aparean entre los machos con mayor frecuencia, porque claramente ellos buscan la variabilidad genética, pero casi es como si fueran clones, entre comillas, de a sí mismo. Por eso los sistemas nerviosos son como copias. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros nos vamos a centrar en este circuito simple, en el toque de nariz. Si nos damos y saben algo de computación y alguna vez vieron robótica, esto parece como un sistema de control, como esto si fuera un robot. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué nosotros en vez de utilizar gusanos vivos utilizamos un robot? Y hacemos experimentos en el robot y vemos hasta qué punto podemos emular un sistema vivo en un robot. Así que esa fue nuestra idea, utilizar en vez de gusanos reales. Y el problema de los gusanos reales es que, por ejemplo, yo quiero analizar un circuito, el circuito de la locomoción. Si yo quiero saber qué neurona o qué circuito es importante, tendría que hacer ablación. Ablación es que yo mediante un sistema genético y utilizo esa neurona y veo qué hace ese gusano. Entonces descubrieron, por ejemplo, que si yo le quito la ABA, el gusano ya no puede retroceder. Quiere decir que si ABA es importante para retroceder, pero ese gusano ya quedó inutilizado, tendría que utilizar otro gusano más. Entonces los costos se van aumentando y el tiempo también. De aquí que el gusano crezca, de que el gusano tal cosa. Siempre la ciencia tiene sus problemas. En cambio, con un robot es muy sencillo. El robot simplemente uno programa las cosas. Si quiero hacer un cambio, lo cambio y lo vuelvo a volver a su estado natural. Así que el robot, dijimos, es una gran ventaja. Así que todas las investigaciones que hicimos fue una simulación de un gusano real en un robot, como lo que se llama la vida artificial. Para utilizar esta simulación nos basamos en la biología. ¿Qué nos diferencia a nosotros de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial y la vida artificial tienen un borde, están ahí en una línea muy delgada. Solo que la inteligencia artificial utiliza algo que es ya creado de forma aleatoria. Por lo general, las redes neuronales tienen arquitecturas, o todos están conectados con todos, o existe una conexión aleatoria. En cambio, nosotros utilizamos lo que se llama el conectoma. El conectoma básicamente es lo que yo les comentaba. Una neurona se conecta con otra y es el mapa de cómo la neurona se conecta en el cerebro. Es como si fuera el genoma. El genoma es lo mismo pero con genes. Esto fue creado en el 2012 por Olaf Sparno, un investigador de neurociencias que dijo, si existe el genoma, ¿por qué no existe el conectoma? Entonces, por primera vez en el 2019 existió el conectoma de un organismo vivo, como fue el Celegas. Este año subió otro, que es el de la búsqueda de la fruta, en la larva. Pero imagínate, estos tienen 301 neuronas, 5.000 conexiones. En cambio, la búsqueda de la fruta ya tiene 1.000.000 de conexiones. Ya el nivel de complejidad aumenta muchísimo. Así que nosotros en mi doctorado nos centramos en este conectoma. El gusano, como es macho y hermafrodita, tiene sus diferencias, pero las diferencias, por lo tanto, está solamente en la parte sexual. Así que lo que encontramos en estos dos son similares, porque realmente la parte motriz no cambia mucho. Entonces, el conectoma es lo que es como nuestro ingrediente principal, como nuestra base. En vez de que todas las neuronas sean al azar, nosotros utilizamos como un mapa, como si fuera un mapa de circuitos. Cuando nosotros vemos un circuito, nos damos cuenta de que el circuito tiene unas conexiones ya preestablecidas. A eso es lo que, como un mapa de conexiones. Eso es el conector básicamente. Eso es, por ejemplo, una muestra de un gusano real, que lo que ellos hacen es mediante autogenética, que es una nueva tecnología también, de 2015 aproximadamente, que mediante imágenes de calcio ve cómo las neuronas se iluminan. Entonces ellos pueden hacer un seguimiento. Y ustedes se preguntan, ¿cómo se hace un conectoma? ¿Por qué es tan difícil? Entonces la respuesta es lo siguiente. El conectoma, el gusano, es de esta forma. Ellos utilizan EBM, que es haces electrónicos. Es una técnica que utilizan muchísimos los físicos, que mediante haces de electrones hacen como una microscopía. Ellos lo que hacen es rebanan el gusano en muchísimas partes
y haciendo un seguimiento a mano prácticamente mediante las imágenes de los axones y de las neuronas, y con eso reconstruyen tridimensionalmente al gusano. Para esto se demoraron 10 años en reconstruirlo. Ahora imagínense un ser humano cuántos años se demorarán. Por eso es que nos basamos en un sistema tan sencillo. Ahora nosotros dijimos, listo, ya sabemos que vamos a utilizar un robot, vamos a utilizar los conectomas. Ahora la pregunta es con qué refutamos nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis, ¿cuál es? Que parte del comportamiento motor, así como los circuitos codifican ciertos comportamientos electrónicos, el conectoma modifica comportamientos. Es decir, es como si esto fuera un mapa que le dijera al organismo, compórtense de esta manera. Entonces, para decir con qué lo comparamos nuestra hipótesis, utilizamos resultados de células reales. En el 2015 hubo un artículo revolucionario en la neurociencia de Cato, en el cual por primera vez se vio un organismo, cómo se comporta a nivel general el organismo como un todo. Anteriormente solo se analizaban ratas con electrodos y se analizaban áreas específicas. ¿Por qué no se utiliza electrofisiología en un gusano? Porque las agujas son muy grandes, entonces tenían ese problema. ¿Cómo hacemos para hacer seguimiento a 302 neuronas si las agujas físicamente es imposible? Así que a ellos se les ocurrió algo impresionante. Con la técnica que les comenté de optogenética, hicieron gusanos arbolitos de Navidad, en donde cada neurona tenía un color diferente de rojo. Por lo tanto, cuando yo hago imágenes de video, cada intensidad lo asocio con los disparos de calcio. Quiere decir que yo puedo hacer un seguimiento con un encefalograma de cómo disparan neuronas en el tiempo. Así que lo que ellos hicieron básicamente es las 302 neuronas del gusano, la analizaron en función del tiempo y crearon su matriz de actividad neuronal. Y se dieron cuenta de algo impresionante. Eso es como si fuera la mente del gusano. Es más, el paper se titula así, Mirando la mente del gusano. Ellos encontraron que si bien el gusano tiene comportamientos complejos, solo se pueden analizar, basta con 3 dimensiones. Y esto se ve acá. Estas neuronas están sincronizadas. A esto corresponde el primer clúster en inteligencia artificial y neurociencia. Clusters es un grupo de entes, en este caso neuronas, que disparan a la vez. Acá hay un segundo clúster y acá hay un tercer clúster. Pero si nos damos cuenta, estos clústeres están sincronizados entre sí y se puede más aún. Por primera vez se metieron en la mente del gusano y encontraron un atractor. En los sistemas dinámicos, un atractor es como los posibles espacios de fase que puede obtener algo para un comportamiento. Y en este caso descubrieron que los comportamientos complicados del gusano se pueden encontrar como si se fuera un atractor o un conector de 3 dimensiones. Es como si esto fuera la mente del gusano. Ellos aplicaron técnicas como Principal Components Analysis, que simplemente es encontrar la variable que da más variabilidad del sistema, y tanto en el tiempo como en el espacio. Y con eso encontraron que eso se comporta así. Entonces acá muestran como un ejemplo mucho más visual de que encontraron que, por ejemplo, y estas cosas son reales, o sea, el gusano para ir a un retroceso sostenido sí o sí tiene que pasar primero por una natación para volver al retroceso sostenido. No puede hacerlo automáticamente. Entonces, como si se estuvieran sistemas prohibidos, como sistemas que el sistema no me lo permite en el gusano real. Y esto, sorpresivamente, ellos encontraron que coincide con este diagrama de fase. No existen ramas en cosas que no existen en el gusano real. Es decir, es como si esto se comportara como un robot, como si esto fuera su programación que le dijera: usted tiene que irse por estas ramas, y dependiendo del contexto existen probabilidades. Dice, no, probablemente a usted le convenga que se vaya por acá. No, usted probablemente se convenga que le vaya por acá. Y no existen estados que no sean intermedios. Sí o sí tiene que pasar por esos estados. A eso se le llama motivo. Un motivo, como lo dice su nombre, es un motivo
que mediante acciones sostenidas, como por ejemplo avanzar, crea un comportamiento complejo. Etología, que es otra rama de la biología muy importante para nosotros, los motivos nos sirven para hacer comportamientos complejos. Entonces dijeron, wow, eso es sorprendente. Encontramos que el gusano se comporta como si fuera un robot, como si fuera un sistema dinámico ya reprogramado. Su parte motora, ¿no? Como les comento, solamente me estoy limitando a la parte motora. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque hay otros comportamientos que no son así, pero la parte motora sí. Y una de las respuestas que uno puede decir es ¿por qué? Es porque de pronto evolutivamente es mucho más fácil para el gusano que eso esté simulado así, para cuando encuentre algo importante, el comportamiento es automático. Que cuestión de segundos en un organismo como este es de vida o de muerte. Entonces es como lo que se llama la psicología evolutiva, como ciertos comportamientos están ahí moldeados por la evolución. Entonces esa es una de las hipótesis. Otros fueron jerarquías conductuales, que básicamente no me da tiempo de contarlo, pero también encontramos que como que existen niveles de jerarquías en términos de Hertz, en términos de sincronización, también que va en la línea con esto. Y otra hipótesis que nosotros manejamos es la siguiente. Nosotros en nuestra tesis nos centramos en esto. Antiguamente se creía que el gusano era como una computadora de un sola capa. Unas redes neuronales que las neuronas sensoriales hacen su censo. Mandan a las neuronas de primera capa, después las neuronas procesan computación, las terceras utilizan comandos y que le mandan a las neuronas motoras. Es como si fuera lineal. Pero según una hipótesis de Kaplan, que fue el creador de este artículo también, dijeron que esto no, es como si fuera una computadora no lineal, sino una computadora que todo lo hace a la vez. Quiere decir que a la vez hace el cómputo una computación paralela, una computación no serial. Entonces, esto se ve evidenciado acá. Este tractor es como si fuera la computación a la vez, la computación de la hora, como una computación biológica. Entonces, es como si el gusano fuera una computadora biológica. Esa es como la hipótesis actual, que él hace el cómputo, todas las neuronas como sincronizadas, que es lo que vemos acá. Entonces dijimos, listo, ya tenemos la parte biológica, ahora vamos a aplicarlo a nuestro modelo. Así que nuestro modelo robótico es muy sencillo. Entonces nuestro montaje experimental simplemente tiene una dinámica muy sencilla, que básicamente es como si fuera una red neuronal. Una neurona, yo tengo una neurona. Esta neurona se conecta con una neurona, con unos pesos. Los pesos es el ancho del axón. La neurona dispara, y si la neurona tiene una cantidad de peso, dispara otra vez. Si dispara, se resetea a cero. Y si no dispara, pues simplemente no dispara las otras neuronas. Es como una red neuronal sencilla. Es el modelo más sencillo. ¿Por qué lo quisimos hacer el sencillo? Para no meterle mucho más complejidades a los resultados. Y el robot es más sencillo aún. Simplemente es un Raspberry Pi, que es una computadora portátil muy potente, con dos motores. Básicamente nosotros comprimimos los 25 músculos al lado por dos motores muy burdamente, y para el toque de nariz lo único que hicimos simplemente fue dos sensores de distancia que utilizan el tiempo de vuelo. Y simplemente, ¿qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es un rayo láser que encuentra la distancia mediante la diferencia que le toma el tiempo en la luz de ir y de volver. Entonces, eso es básicamente nuestro modelo robótico, una super simplificación, muy pero muy burda. Es lo que llamamos nosotros un toy model, un modelo de juguete. ¿Cómo funciona la parte del cerebro? El gusano está simulado en esta computadora. ¿Cómo lo simulamos? Básicamente utilizamos nuestro conectoma, le metemos esta dinámica neuronal y hay dos opciones. Si hay un obstáculo de más de 30 centímetros, se activan las neuronas de toque de nariz. ¿Qué es activar las neuronas de toque de nariz? Acordémonos que nosotros vimos un circuito neuronal ya establecido que los biólogos encontraron. Entonces activamos ese circuito que los biólogos ya saben que activa el sistema de toque de nariz. Y si no, el gusano pobrecito es una tortuga
tiene hambre. Así que siempre va a tener hambre hasta que encuentre un obstáculo. Es más, ni siquiera se sacia. O sea, el gusano nunca va a tener el sabor de una hamburguesa porque literalmente lo único que hace es encontrar un obstáculo. Dios, voy a ponerle neuronas de toque de nariz, pero nunca se sacia. Entonces, básicamente, estos dos comportamientos hacen. Las neuronas quimosensoriales, como que siempre buscan comida, y las neuronas de toque de nariz. Lo que hacemos nosotros es lo que me sale de esta simulación, ir a los músculos izquierdos y a los músculos derechos. Y dependiendo de unas relaciones, él gira. Si hay muchos pesos positivos, quiere decir de que se fue a la derecha. Si hay muchos pesos negativos, se fue a la izquierda. Y si hay pesos balanceados, fue hacia adelante. Y así sucesivamente. Pero nosotros nunca le decimos qué hacer. Nunca le decimos que el gusano se comporte como nosotros queramos. Eso simplemente emerge del comportamiento. Entonces, ese es nuestro modelo sencillo. ¿Qué resultados obtuvimos? Entonces, los siguientes resultados fueron los siguientes. Cuando nosotros conectamos el robot con esta simulación, cuando encuentra un obstáculo, retrocede. Y si no hay obstáculo, simplemente sigue hacia adelante. Es un comportamiento muy sencillo, pero como les dije anteriormente, nosotros no dijimos comunir. Si te encuentras con una pared de 30 centímetros, retrocede. Si te encuentras sin pared, no. Eso emerge de las conexiones neuronales. Nosotros emulamos un organismo vivo y de sus conexiones emergió ese comportamiento. Entonces es como que está validando nuestra hipótesis de que el conectoma le da esa información no motora. Entonces, como buen físico dijimos, bueno, ¿qué tal sea basura? Y todo el doctorado que hice estos 5 años sean para nada. Entonces, ¿cómo uno convalida? Como buen físico siempre convalidamos con el modelo cero, que es lo que nosotros llamamos el azar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Aleatorizamos esto. Entonces, dijimos, en vez de tener el conectoma real, conectamos a bar con a bar, así como no fuera real, como si tomáramos algo al azar y lo juntáramos en una frapera, hiciéramos un tramo y lo lanzáramos todo. Entonces dijimos, vamos a ver, si obtenemos el mismo comportamiento, quiere decir que realmente el conector no importa. Quiere decir que simplemente es un epifenómeno. Un epifenómeno es algo que surge del azar, no importa de lo que esté hecho. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer eso. Entonces encontramos que cuando lo hacemos al azar, el comportamiento no es complejo. O sea, básicamente, eso fue una de las grabaciones. Hicimos aproximadamente 50 conectomas al azar. Y en todos los 50 hacían comportamientos no tan complicados como lo que encontramos anteriormente. Giraba sobre sí mismo, a veces simplemente se iba para adelante y nunca volvía, a veces retrocedía, a veces giraba como loco por sí mismo, otras veces hacía epiléptico. O sea, nunca encontramos el mismo comportamiento como si lo hizo la naturaleza. Así que algo de la hipótesis de nosotros estaba en lo correcto. Es más, si analizamos las conexiones neuronales, cómo se comporta como el diagrama que vimos, aquí existen clústeres de actividad y existen correlaciones. Si nos damos cuenta, existen grupos neuronales. En cambio, con el azar, no existe tal cosa. Todos es como si fuera algo homogéneo. Entonces dijimos, listo, nuestra hipótesis puede ser válida. Más aún, nosotros encontramos que ciertos circuitos neuronales se comportan como en el gusano real. Entonces hicimos un experimento sencillo. Al gusano le estimulamos las neuronas, acá solamente las del hambre, acá las del toque de nariz, y los encontramos libre acá. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos que las neuronas se modulan dependiendo del régimen que esté. Más aún, el resultado más importante fue que el gusano se comporta como si fuera real. En la realidad, esto es un diagrama etológico. Quiere decir que el comportamiento utiliza más el gusano. Si activamos las neuronas del hambre, él avanza básicamente como un gusano real. Si activamos las neuronas del toque de nariz, él por lo general siempre retrocede.
tal como lo hace un gusano real. Y esto recordemos que no lo programamos nosotros, emergió el comportamiento. Y otro resultado importante fue que encontramos que las neuronas se comportan como un atractor y encontramos los circuitos tales como el gusano real. Es como que cierta parte de la mente la pudimos reproducir muy burdamente solo mapeando las conexiones neuronales. Así que básicamente lo que dijimos nosotros es que nuestra hipótesis fue válida, de que las conexiones como que mapean esos comportamientos complejos. Ahora, esta es la otra parte que les dije que también encontramos, que tal como en los gusanos reales, las neuronas están sincronizadas y modulan unas con otras, y en el azar no se ven. Acá, por ejemplo, vemos neuronas sincronizadas en fase y en antifase, y este es el resultado más importante. Existen neuronas como en el gusano real que tienen sincronizaciones más rápidas y lentas que las otras. Por lo tanto, el gusano es como si modulara entre sí, como si fuera una retroalimentación. Y eso también lo vemos en los gusanos reales. Entonces, las conclusiones de esta parte del doctorado fue que básicamente con un gusano real encontramos comportamientos ricos que se pueden asociar como si fuera un colector. Y estos mismos resultados en un modelo tan sencillo como el gusano, como lo es el robot, encontramos los mismos comportamientos, lo que hace un nuevo campo de la ciencia, que es la simulación de la vida o la vida artificial, que tiene muchas ventajas con respecto, tanto éticas como de costos, con respecto a hacer comportamientos en bichos reales. Entonces también encontramos que el azar no forma parte de lo que es un sistema, digamos, en nuestro sistema no le importa, es decir, los comportamientos solo se encuentran cuando las conexiones son con nuestro conectoma real. También encontramos que existen clústeres, tal como los gusanos reales. Encontramos también jerarquías, tal como lo encontraron los gusanos. Y por último, nuestra hipótesis de que todos los sistemas y circuitos actúan a la vez es tal como en el gusano real. Es como si fuera una computadora en paralelo, una computadora distributiva, una computadora en distribución. Entonces es como si nuestra conclusión más importante fue como que si el robot fuera un gusano simulado a nivel cero, como si el gusano fuera una computadora biológica, que es lo que busca ahora la computación actual. Es como si los organismos vivos fueran computadoras que computan, en vez de utilizar circuitos a base de silicio, computan a niveles de sinapsis. Entonces, por eso es que encontramos resultados tan prometedores por lo mismo, porque es como una computadora. Y lo más importante es que con un sistema tan sencillo encontramos resultados tan impresionantes y se pueden ampliar. Podemos aplicar otras cosas más, como por ejemplo otros sensores, que el gusano se luz y se duerma, que es con nuestro director de tesis hacíamos una broma de que el robot hiciera caca y el sistema excretor y analizar cómo es eso. Entonces, como que es muy amplio lo que se puede hacer. Podemos cambiar el modelo animal y utilizar topos que sepan excavar y encontrar el ambiente y, por ejemplo, encontrar obstáculos y cosas que quiera en un desastre, por ejemplo lo que pasó en Valencia, por ejemplo. Entonces, otra cosa que les quiero comentar es que el Instituto Rodancero está abierto para todos los que quieren aplicar para una maestría. Es un instituto muy bonito, es un instituto que tiene un reactor nuclear, no solo puede centrarse en física teórica, sino también en física experimental. Ellos tienen un reactor que funciona, es el primer país de Latinoamérica, el único país que utiliza energía nuclear y exporta energía nuclear al mundo. La biblioteca es hermosa. Ellos tienen una empresa ahí mismo que nació el Instituto Rodancero, que se llama INVAP, que trabaja con satélites, es decir, no solo pueden hacer física, también pueden hacer industria. El instituto tiene ingeniería nuclear, ingeniería en telecomunicaciones y física, y si usted es físico puede trabajar con los ingenieros que quiera también. Hay áreas de sistemas complejos, áreas de física médica, que era mi área, hay área de física nuclear, física de materiales, física de partículas, y todos los años abren convocatorias para el doctorado y la maestría y son becadas.
una ciudad muy hermosa, es fría en invierno, justamente hacen deportes extremos, pero lo que es verano es una maravillosa cantidad de naturaleza que hay. Es una ciudad pequeña, como Pamplona, pero a diferencia de Pamplona, los ríos son hermosos, existe naturaleza. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Gómez y tengo una pregunta con respecto a la fórmula que mostró por ejemplo, el modelo que utilizaron para el código, y es para ver si podría explicar qué significa cada variable que utilizaron en esa ecuación. Bueno, claro, yo lo salté básicamente porque como el tiempo es limitado, como que los detalles técnicos por lo general siempre se dejan a lo último cuando alguien pregunta más específicamente, así que ya te comento. Entonces, ahí ya te muestro. Acá. Entonces nosotros tenemos, a ver, está acá. Entonces básicamente es lo siguiente es ahí la ecuación, se ve la ecuación, ¿no? Perfecto. Entonces, yo tengo una neurona, ¿no? A las neuronas se le llaman presinápticas, a las que disparan, y otra neurona que recibe el disparo se llama neuronas posinápticas. La sinapsis es el impulso eléctrico y químico que hay entre neuronas. Entonces yo tengo una neurona que dispara y una que recibe ese disparo. Esta ecuación dice, la neurona en el tiempo siguiente, o sea, en el tiempo futuro, su estado es el estado anterior más la suma de los pesos de las neuronas que le dispararon. Entonces, si yo tengo una neurona que le dispararon 100 neuronas, sumo los pesos de esas 100 neuronas. Okay. Pero, si el peso se dispara es menor que h, h es un parámetro que nosotros definimos. A h se le llama como el parámetro de control. H es como si fuera en las redes neuronales el bias o el sesgo. Entonces, okay. H es un parámetro que nosotros definimos y encontramos que H es muy variable. Podemos tomar variables desde 15 aproximadamente hasta 100. Quiere decir que H no es algo que nos va a introducir basura. Entonces, básicamente es como si fuera un disparo. Yo tengo una neurona, esa neurona disparó y esta neurona recibió su disparo y le sumo la cantidad de neuronas que le dispararon a ella. Y si supero H, lo sumo 0. Y esa neurona dispara, y a su vez, esa neurona le dispara a la otra. Si esta suma H también, dispara, y así sucesivamente. Es como si fuera una avalancha, es como si fuera un granito de arena. A eso también se le llama modelos de arena. Cuando yo ingreso una arena, existe una probabilidad de que exista una avalancha, y esa avalancha se llaman avalanchas neuronales. Entonces, básicamente, el modelo es muy sencillo. Yo tengo una neurona, esa neurona recibe un disparo, y si supera un valor H, dispara. Si no recibe H, sigue sumando hasta que su valor valga H. Es como una red neuronal artificial, es eso, básicamente. Más que un atractor, eso es un colector, porque los atractores por lo general, ahí me equivoqué en el término, son fijos, son puntos fijos. En el sistema dinámico son puntos fijos, y eso es más como una trayectoria, es como más si fuera un sistema que puede fluir. Pero en este caso, porque un atractor dice que está permitido para el sistema, es como como las gotas del agua. Cuando yo lanzo una piedra, la piedra tiene unas ondas, y si yo pusiera una partícula, seguiría esa partícula el perfil de onda, es decir, no se podría salir de eso. Entonces, a eso se le llaman los estados permitidos. Quiere decir que el sistema dinámico se comporta siguiendo ese sistema, es decir, existen estados permitidos. Si no existe dentro de este atractor o este colector, que es la palabra correcta, no existen comportamientos más allá de eso. Es decir, esto me indica como la imagen de qué es permitido para el sistema. El ejemplo es como, por ejemplo, cuando yo tengo un sistema estable o inestable, un punto fijo, por ejemplo, yo pongo una pelota, y la pelota está en una parábola.
El punto fijo más estable es que baje a un sistema de baja energía potencial, como por ejemplo es una figura convexa. En este caso, el atractor siempre va a tender a eso. En este caso, el sistema va a tender en estar en cualquiera de estas ramas. Es como si algo atrajera, como si la probabilidad dijera, está en esta rama, pero para ir a esta rama, el sistema me permite sí o sí pasar por esta. No puedo hacerlo por teletransportación. Es decir, no puedo pasar de esta rama a esta, si no paso por esta. A eso se refiere con un sistema como un atractor, que sí o sí es como si el atractor de Lorentz. El atractor de Lorentz básicamente es el clima, lo predice mediante un atractor complejo, como muy parecido a este realmente, que es el efecto mariposa. Entonces básicamente me dice qué estados permitidos tiene el sistema y qué transiciones puede hacer. Él no puede hacer una transición de esta rama a esta sin pasar por esta, por ejemplo. Entonces básicamente es como ese estado de fase lo que me dice eso, a nivel abstracto. En términos neuronales es como qué neuronas disparan a la vez. Acordémonos que estos son sincronizaciones. Entonces me dice, estas neuronas disparan a la vez a este grupo, sí o sí corresponde a esta rama. Este grupo corresponde a esta rama y este grupo corresponde a esta rama. Y para que estas neuronas disparen a la vez, estas neuronas tienen que estar en antifase. Quiere decir que no pueden disparar a la vez juntas, porque si no estuviera epilepsia. ¿Qué es la epilepsia básicamente? Es como si todas las neuronas se dispararan a la vez y el sistema no sabe qué recibir. Por lo tanto, existen como unas reglas específicas en el tiempo y en el espacio, cuáles grupos de neuronas disparan en un tiempo determinado para hacer los comportamientos. Una de las diferencias es que, por ejemplo, nosotros, estos pesos que les comentaba de esta ecuación, esos pesos ya están predeterminados biológicamente. ¿Y qué son esos pesos? Nada más y nada menos que el tamaño del axón. Uno imagina que las neuronas son lineales, es su centro o dendrita conectado con un axón y ya. Y básicamente eso es una neurona. No, las neuronas también tienen topologías. Es como si fueran cables. Existen neuronas con cables más gruesos que otras. Para nosotros los pesos es eso, el tamaño del axón. Entre más grande tenga el axón, mayor sinapsis hace, por lo tanto la velocidad es más rápida, por así decirlo. En otras palabras, es como que la información abstracta que nosotros estamos moldeando viaja a una velocidad más. Por lo tanto, ese disparo se acumula más rápido, por así decirlo. Entonces, la primera diferencia es que los pesos no son de un sistema de control, sino están modelados biológicamente. Entonces, básicamente es como una imagen de foto instantánea de lo que es el gusano en ese instante de tiempo. Y lo segundo, los sistemas de control por lo general son ecuaciones de sistemas dinámicos que estos estados ya están programados con las ecuaciones. Si el robot encuentra un obstáculo, aplique el sistema dinámico que mueve hacia la derecha. Nosotros no programamos eso. Nosotros solo programamos circuitos neuronales. Como que esos atractores emergieron de las interacciones entre neuronas. Acordémonos que una de las partes más importantes de los sistemas complejos es que un sistema tan sencillo emerge comportamientos complejos con sus interacciones. El todo es más que la suma de sus partes. Entonces, en este caso, las interacciones de neuronas hacen un comportamiento mucho más sencillo que simplemente una neurona que solo dispara pesos y ya está. Entonces, a diferencia del sistema de control, nosotros no le damos la información directamente, lo que tenga que hacer nuestro ente. Básicamente, él emerge de las interacciones que modelamos biológicamente. Esas son como las diferencias biológicas. Ya después se puede hacer algo que, es más, existen papers. Este paper es uno que encuentran el modelo de control mínimo para simular el sistema como un sistema de control y que se comporta como si fuera nuestra emergencia. Es más, con esto encontraron una inteligencia artificial que simula un sistema que tiene una varita que se mueve en el tiempo y que busca estabilizarse con ese sistema de control. Muchas gracias, Carlos. Una pregunta, ¿cómo haría un físico que está recién graduado, que está graduado para poder entrar allá? ¿Cómo hiciste? Ahí demuestro básicamente cómo es rápidamente.
A ver, voy a dejar de compartir esta parte para compartirlo rápidamente todas las ventanas. Es que está...